Es La Mañana de Federico. Es radio. Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Tomás Cuesta. Buenos días. Muy buenos días. No sé si tienes preparados ya los zapatos para que te traiga algún regalo Su Majestad el Rey que prefieras tú de los tres. A mí me van a traer carbón. El que haya sobrado de Canal Sur. A ti como Canal Sur, ¿no? Pues lo poco. Fernando Lázaro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Maite. ¿Tú también esperas carbón? Sí, no, yo siempre espero algo. Yo soy un tipo optimista por naturaleza y, claro, de hecho, esta noche procuraré tenerlos limpios los zapatos, por si acaso. Por si acaso. Alejandro Vara, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿También sois de tradición de Reyes? Tradición de Reyes, siempre. Siempre hay Noel? algo, Papá Noel, alguien que incurre en la fiesta de Papá Noel, que tampoco hay que, ahora como se dice, demonizarla, ¿no? Papá Noel está muy bien, pero los Reyes son los Reyes y ahí viene con toda la parafernalia. La cabalgata, el roscón, todo. Del año, sin duda. Una maravilla, por favor. Es más, cuando para los niños, ¿no? Pero también para todo el resto de la humanidad. Para los padres y para los abuelos y para todos. A mí me encantan los Reyes Magos. En general, todos los Reyes me gustan. Incluso, bueno, salvo alguno de Beverly Hills, que la verdad es que nos ha pillado un poco a trasmano. Claro, es que además, ¿con quién estaban? ¿En Beverly Hills? En la foto aparece sentado al Rey Emérito, aparece una persona muy poco identificable, ¿no? Parece un hombre joven. Un hombre joven. ¿En el avión de quién ha ido? ¿En el avión de quién, dices? ¿En el avión de quién ha ido? Bueno, ¿y con quién ha ido acompañado, no? También, claro, porque es que... Él no está para viajar solo, no, ¿eh? Porque no se va en un avión de línea a estos sitios. No, claro. Es de suponer que... Vamos a ver. No creo que haya ido en un low cost ni nada de eso, vamos. Está disfrutando no, la jubilación. De bandera, no. En uno pequeñito. Así, de dos plazas, así. Eso es porque tienes alguna información, Tomás, que estás dejando caer. Que nos cuente, Tomás. Claro, a ver, ¿dónde ha ido el Rey Emérito? ¿Con quién ha ido el Rey Emérito? Hay muchos ¿Alguien del IBEX? Porque claro, la gente del IBEX tiene aviones... muchos aviones privados en España. No tantos. Mucha gente que le gusta ir a Las Vegas en Navidades y después... Que juguetean. A Los Ángeles. Pero Tomás, ¿lo vas a revelar o no? Porque nos tienes aquí... Estoy especulando. Ya. Bueno, pero esta es... Poco especulador te veo yo, seguro que es por la algo. no noticia que abre el año, ¿sí? Es lo que está desvelando Tomás Cuesta con la boca pequeña. ¿En el avión de quién? ¿En el avión de quién? ¿Y a dónde concretamente? ¿De alguien del IBEX ha dicho? No, eso. Bueno, un avión privado. Eso lo has deslizado tú, han ido Alejandro, primero a Las Vegas a dejarse los cuartos en los casinos y luego a Beverly Hills a compensar el gasto. Lo mismo lo han ganado. ¿Se habrán dejado los cuartos cada uno los suyos o habrá jugado alguien con cuartos de otros? Creo que cuando se juega no se reparte, ¿no? Ahí más bien cada uno juega con... Bueno, los jugadores... Había quien jugaba en bolsa, ¿no? Con capital ajeno y esas cosas. Sí. Bueno, el caso es que no sabíamos que el Rey Emérito jugaba hasta que nos lo ha dicho Tomás. La verdad, no teníamos ni idea de que estaba en Las Vegas. Hombre, Hombre, la verdad es que en su momento yo recuerdo cuando Onega sacó su libro, el libro sobre el rey, este libro en el que el rey queda muy bien parado, lógicamente, el Rey Emérito hablamos siempre, se comentó, no sé si fue él quien lo dijo, que iba a pasar el fin de año en Italia. La noticia que ha circulado por ahí es que no iba a estar en Madrid el rey padre, pero iba a pasar en Italia. Y claro, cuando de pronto aparece con la fotografía distribuida por Europa Press, creo que es. Digo, pues muy bien, oye, está aprovechando. Está aprovechando que dibuja Tomás, te da tiempo a ir a Italia. Está aprovechando una invitación en un vuelo que había una plaza vacía, evidentemente. Y te vienes que no tenía su nombre. Bueno, sí, tampoco tengo mucho. Bueno, Miguel Ángel Pérez, ¿qué nos dice hoy la prensa sobre este asunto? Porque la verdad es que encontramos informaciones dispares, ¿no? Sobre qué estaba haciendo el rey en Beverly Hills. Además de esa fotografía que lleva el diario El Mundo en portada del rey Juan Carlos en ese restaurante de Beverly Hills, hoy nos llama la atención en la prensa el artículo que firma Javier Ayuso, el que fuera director de comunicación en Zarzuela, en el diario El País, que se titula el artículo Cumpleaños sin corona, y dice Javier Ayuso: el pasado 2 de junio anunció por sorpresa a los españoles que abdicaba en su hijo Felipe después de más de un año de cavilaciones y 5 meses de preparación puntillosa. Dice Ayuso: también le he visitado 3 veces en estos meses y le he encontrado feliz, sosegado y muy orgulloso de lo que ha hecho. Sabe que su renuncia ha vuelto a poner en valor su legado, aunque en su mirada se descubre un punto de melancolía. Termina diciendo Javier Ayuso: sobre todo es consciente de que es uno de los 3 personajes históricos europeos vivos junto a Helmut Kohl y Mikhail Gorbachev que han liderado una
una transformación radical en su país. Madre mía, ahora se está reivindicando mucho, ¿no?, la figura del rey Juan Carlos, del rey emérito, por lo que comentabas tú antes el libro de Onega, que le deja estupendamente, incluso en mejor posición que al rey Felipe, por eso déjamelo a mí, que yo me encargo de hablar con la hija, con mi hija, con la infanta. Y ahora mismo estamos viendo como también están reivindicando su figura como si hubiera sido, bueno, para Europa algo innovador, algo revolucionario. Falta Boris Yeltsin en la lista, ¿no?, que ha elaborado Ayuso. Boris Yeltsin también. Sí, falta, sí. Pero es llamativo, a mí me llama la atención que haya podido realizar un viaje tan largo y tan complicado de tantísimas horas. Estamos hablando de Beverly Hills, cuando hace apenas un año, en la Pascua Militar, de hecho, se cumple mañana un año, en su última aparición como rey en esa Pascua Militar, demostró que estaba bastante cansado, que físicamente le estaba costando recuperarse de la última operación, que no hablaba correctamente. Demostró eso, lo que dices ahora al final, que es que era incapaz de articular el discurso, de leer el discurso. Yo estuve en aquella Pascua Militar y sufrí como ninguno, digo, porque veías que no iba a conseguir acabar de hilvanar lo que tenía leyendo. Acuérdate que luego el entorno de quien firma el artículo hoy en El País nos intentó colocar entre comillas la morcilla, no, es que estaba mal iluminado, el atril, tal, en fin, el rollo macabeo. Lo cierto es que no estaba en condiciones por la medicación, por el cansancio, por el posoperatorio, y fue un auténtico tormento. Yo creo que uno de los momentos críticos, ninguna duda, porque se veía ya el final de su reinado físico, ¿no? Y dices, a partir de ahora, pues si se queda, se va a quedar, pero un poco más en plano testimonial, y al final yo creo que fue un poco el dinamizador y hay que poner la fecha, ¿no?, aquel discurso del 6 de enero del año pasado. Sí, es de hecho lo que marca incluso la abdicación, ¿no?, porque se tomó en una fecha posterior a las europeas, después de que cambiaran un poco el panorama, o se viera que podía cambiar, pero yo creo que marca el antes y el después ese discurso de la Pascua Militar, donde el rey ya no se ve capacitado ni para pronunciar un discurso en condiciones normales. Lo acelera todo. Esa ceremonia en la que evidentemente la imagen que dio el rey, según el libro de Onega, yo no he leído el libro, pero he leído tantas entrevistas, él dijo, pero y que no haya nadie quien me defienda después de toda la lluvia de críticas, críticas de subrayar la realidad. Lo que dice Lázaro, la verdad, es que la situación en ese día era muy, muy violenta para todos los que asistieron a esta ceremonia, que no se sabía si el rey iba a poderse mantener en pie, no ya terminar el discurso, ¿no?, en pie. Sí. Entonces, evidentemente, también empiezan a aparecer ya versiones de que el rey estaba bastante más tocado y más enfermo de lo que en su momento incluso Ayuso y la gente, lógicamente, de comunicación de Zarzuela intentaban tapar o disimular, y eso aceleró toda esta abdicación express en la que todavía hay muchas cosas que no se han explicado, y yo creo que con un libro de este cariz y además de estas dimensiones como el de Onega, que además ha estado hablando con el rey padre y que se suponía que algo más iban a desvelar de por qué, lo único que nos enteramos es de que había una filtración y se adelantó la abdicación en una semana. Bueno, a ese libro le falta también mucha historia por contar, ¿no?, que sean ajenas al propio rey, ¿no?, que no sea únicamente el relato del rey. Yo mis felicitaciones para mi tocayo, porque al final es un libro que tienes que leértelo casi desde obligado, ¿no? Pero falta, yo creo que todavía pozo para hacer una investigación completa, y que en un libro periodístico haya todo tipo de testimonios, no solo sea una versión unilateral, que es lo que al final te está poniendo de relieve. Claro. Y luego la figura del rey tampoco se puede efectivamente valorarla solo por su última etapa. Yo creo que echarle un vistazo en genérico, yo no sé si llegaría a las calificaciones que lleva Ayuso, pero hombre, hay una etapa del rey que fue importante y que ayudó a consolidar un sistema que ahora otros tratan de tirar por la borda en 10 días, ¿no? El rey de la coleta y sus acólitos, que intentan tirar por la borda todo lo que ha sido la transición, en cuyo desarrollo ha tenido un papel importante la figura de Juan Carlos, ¿no? Pero claro, la última etapa es la que se recuerda más y claro, la más polémica, con todo tipo de corrupciones, presiones judiciales, que afectan a su hija. Claro, exactamente. Es que claro. Pesa mucho ese asunto. La teoría de los dos elefantes, ¿no?, del supuesto elefante blanco del 23F. Luego eso también. Donde la figura del rey se agiganta y aparece como el salvador de la democracia, entre comillas, Está claro que hay otros personajes que ayudaron, coadyuvaron, impulsaron
la reinstauración democrática en nuestro país, como, bueno, pues de Adolfo Suárez no hay que olvidarse, o Fernández Miranda, que también a veces aparece. En el libro de Onega sí que dice que el rey emérito tiene el retrato de Fernández Miranda en su despacho, cosa que no me parece nada mal, dicho sea de paso, porque es cierto que si alguien ideó lo que fue aquello del tránsito de la ley a la ley, pues fue Fernández Miranda. Pero es cierto que del elefante blanco al elefante de Botswana, pues es un poco la evolución del perfil de un personaje importantísimo en la historia de España en la segunda mitad del siglo XX y del siglo XX, por supuesto, y que lamentablemente pues empañó la trayectoria, no digo que anuló o embarró, pero la empañó con estos 2 últimos años que no sé si se los podía haber ahorrado, porque él estaba convencido, igual que declaró doña Sofía en el famoso libro de Pilar Urbano, de que los reyes no abdican, que los reyes se mueren en la cama, y eso es lo que él tenía pensado, está claro. De Navidad, de hecho, lo que venía a decir es que iba a permanecer en el cargo de manera permanente, claro, vitalicia, que era algo así, decía, prácticamente como que es un cargo 15 vitalicio. días antes de la famosa ceremonia de la Pascua Militar, en la que el rey se viene abajo, o ofrece esta imagen, él en su discurso navideño estaba diciendo poco más o menos que le quedaba cuerda para rato. De ahí que de pronto todo este cambio y todo este llamar el día 7 o el día que llamara el rey a contar a sus colaboradores más estrechos, que estaba pensando ya en la abdicación y en irse, dice, bueno, aquí, o el que escribió el discurso de Nochebuena no se ha enterado, cosa que es rara, porque lo suele escribir el rey, es uno de los 2 discursos que escribe el rey, o directamente aquí ha pasado algo que no nos han explicado del todo. Supongo que como la historia, como dice Fernando, la historia al final se irá sabiendo si es normal, ¿no? Pero hay detalles, yo creo que hay fundamentalmente cuestiones que están referidas o que tienen conexión con el tema de la infanta, por supuesto, el tema de la salud, por supuesto, y el tema político también, que irán desvelándose y encajando. Onega cuenta en su libro que era una decisión que ya tenía tomada hace tiempo, pero como tú decías, Fernando, el hecho de que provenga de esa fuente, ¿no?, del propio rey, lo hace cuestionable, cuanto menos porque estamos hablando de que en el momento en que se anuncia por parte de Mariano Rajoy esa abdicación, de Mariano Rajoy, cuando lo lógico sería pensar que la anunciara el rey, pilla a don Felipe, en ese momento príncipe de Asturias todavía fuera de España, también a la reina Sofía. Sí. La ley no estaba hecha, se tuvo que improvisar, llevó más tiempo además para sacar simplemente una línea de la ley de abdicación para desarrollar la de 2 o 3 apuntes y poco más, y todo daba a entender que era algo improvisado y que no era una decisión tomada desde hace tiempo. La impresión que daba de todas maneras además fue, y yo, en fin, la evolución parece que la desmiente viendo la fotografía que damos hoy en la prensa, ¿no? Pero que la situación física del rey era bastante más deteriorada de lo que nos habían dicho. Porque claro, eso se produjo justo después del discurso interrumpido, el discurso prácticamente no nato de la Pascua Militar del año pasado. Y dices, bueno, hay una secuencia aquí, alguien nos está engañando. Y de hecho, hay uno de los datos, yo creo, reveladores del libro de Onega, y es que en una de las intervenciones hubo una situación de riesgo vital para el rey. Pues oye, en fin, cuando salieron a contarnos las operaciones del rey, las últimas, todo miel y hojuelas, todo era miel y hojuelas. Entonces, da la sensación de que en torno a la figura del rey, como siempre, se ha vuelto a montar un caparazón a buscar el caparazón del hermetismo informativo histórico, del blindaje histórico de las informaciones que afecten a don Juan Carlos, y nos han tangado siempre. Entonces, como nos han tangado siempre, yo entiendo que en esto pues habrá mucho también de tongo, y yo entiendo que aparte del plano físico, como bien decía José Alejandro, hay una parte política en la renuncia, y luego hay una parte personal en lo que le puede afectar a él personalmente, todo el caso de su hija, no por su relación directa por su hija, sino por lo que pueda saber el marido de su hija sobre él. Y ahí es donde puede estar otra de las claves, para mi modo de ver. No, todo, y el que realmente él no me apoya, el que se da cuenta de que la monarquía se está desintegrando, como el prestigio de la monarquía, que él encarna en ese momento, que luego el rey actual lo ha recuperado en muy poco tiempo, y que la situación política se oscurece a una velocidad agigantada, ¿no?
en ese momento. En ese plano tiene mucho que ver, yo creo que la irrupción de Podemos, que es otro de los asuntos. La irrupción de Podemos, la fragmentación en cualquier caso. No, yo creo que la irrupción de Podemos no se planteaba en los términos en los que se está planteando ahora, pero que el Parlamento se iba a fraccionar y que conseguir mayorías para hacer cambios significativos que podían afectar a la monarquía en ese momento iba a ser muy difícil y como va a ser, yo creo que lo precipita todo, al margen del carácter no precisamente tranquilo del propio rey emérito en ese momento, que no es un hombre con el que se pueda, no parece que lo sea, contar, digamos, en sus reacciones con un patrón muy definido, pues que se puede cabrear enseguida, puede decir no en este momento e irse al extremo opuesto en poco tiempo. No, yo creo que se junta todo en muy pocas semanas, todo confluye y en ese momento pues sí, porque la idea de Zarzuela, cuando hablabas con ellos antes de la Pascua Militar, era que si se pensaba en alguna fecha era en noviembre del año que viene, que es cuando se cumplen los 40 años de que el rey asumiera, ¿no? Entonces estamos hablando de unos planes que tampoco eran un horizonte tan próximo, o sea, mentalmente, dice, como posibilidad, bueno, noviembre, como fue en noviembre del 75, se cumple tal aniversario, podemos empezar a pensarlo, eso antes de el tema de la Pascua, del tema de la salud, que es importante, que tampoco nos lo han contado todo, porque está claro que en un momento dado se acelera su evolución negativa, que empieza prácticamente a no poderse mover. Él es el que plantea lo de irse a Estados Unidos a la intervención famosa, que la gente de comunicación de Zarzuela en su momento, a lo que algunos publicamos algo de eso, bueno, pues la reacción fue tal, y luego estaba hecho. Estaba el avión en petición y estaba el avión preparado. Pero todas estas historias, que está claro, son detalles que van a irse sabiendo, todavía no se saben, pero que la clave es porque mentalmente un rey que no estaba decidido a irse da el paso, o le ayudan a dar el paso, le convencen, un poco el cúmulo de factores que comentaba Tomás, que evidentemente son todos, el problema de la salud es muy importante, la evolución, hombre, la situación política española después de las elecciones europeas, Rubalcaba que desaparece, el horizonte de difícil mayorías de control por parte del Partido Popular para llevar a cabo, por parte del bipartidismo de los dos partidos, una transición o una abdicación sin grandes problemas, pues también puede que acelerara el asunto, pero bueno, lo iremos sabiendo. Hay muchas cosas, eso es cierto, pero que por unas elecciones europeas, o un Podemos de 5 diputados, el rey acelere su salida, a mí me parece un rey. No, no fue acelerar, fue improvisarla, además, de hecho, ¿no? Bastante improvisado. Lo recordabas tú, dices que fue de un día para otro prácticamente, lo anuncia el rey, lo recordabas tú, Maite, toda la familia fuera, y dice, hombre, sin una herramienta legal que permita dar una solución del recambio con todas las garantías, con lo cual es obvio que ha habido un detonante final último, que sería el discurso, que sería que, como dice Tomás, que dice que es un carácter el que tiene, que es indomable, y llegó y pegó un puñetazo encima de la mesa, pues mañana me voy a hacer puñetas que decimos en el pueblo y se lo llevó todo por delante, y entonces dejó todo el tablero tirado y hubo que rehacer un tablero. A lo mejor fue eso, pero que hubo un detonante último que precipita y que nos lleva a una situación que no estaba contemplada en el calendario, sin ninguna duda, ¿no? Sí, no por el hecho de que yo creo que Podemos influya hasta ese punto en una decisión de un rey, ni mucho menos, sino porque reflejaba una situación política que ya venía complicada de antes, con Cataluña amenazando, País Vasco, etcétera, con muchísimas complicaciones, y que reflejaba que estábamos ante un panorama político diferente. Pero es que cuando aparece Podemos, ya la situación de la monarquía no es la misma que claro, estamos hablando de una debilidad ya manifiesta. Una monarquía que está a punto de sentarse en el banquillo, y si no se va a sentar en el banquillo, pues aún peor, se tiene que sentar delante del banquillo. Estaba sentada en el banquillo de la opinión pública. Exacto. Y esto pues es lo más complicado. Por otra parte, que el rey diga que los reyes no abdican. Pues no, el rey de España rara vez, o ninguna. Los reyes, la reina de Gran Bretaña, pues la reina de Inglaterra tampoco. Es decir, las grandes monarquías son raras las abdicaciones. Sí ocurre en Holanda, en Bélgica,
pero en fin, digamos que juegan en otra liga históricamente, ¿no? Pero bueno, también salpicadas por asuntos polémicos, o sea, también, esas abdicaciones también se han llevado a cabo. Pero todas las monarquías están salpicadas por asuntos polémicos. O sea, sí, pero por corrupción propiamente. La monarquía británica, pocas. Con uno de sus herederos supuestamente acusado de acoso sexual y bueno, cuidado, que hay cuidado. Estamos hablando de corrupción, no de la cintura para abajo, que esos son otros problemas. Depende, a veces iba una cosa, puede llevarla a la otra. En cualquier caso, sí sería un poco triste que finalmente la figura del rey emérito se nos convierta en un hombre paseante por Beverly Hills, tomándose ahí un alpiste y en Navidades. Yo qué sé, pues por lo menos que se esconda de las cámaras, que eso tiene pinta de ser cualquiera que la pillado y la ha conseguido. Es un restaurante donde sabe todo el mundo que allí hay. Paparazzi, fotógrafos, van todos los. Pues va a hacerse la foto. Del mundo del espectáculo. Es que acabará en el mes de agosto en las fiestas de Marbella, aquellas típicas de la charanga. Entonces sí que sería un final muy triste. No creo, yo no creo que la evolución vaya por ahí. Yo qué sé, tú. Da la sensación de que tú cuando todavía estás en el candelabro que decía aquella, te invitan a la Champions League. Va pasando el tiempo y luego te invitan a segunda vez. Se instalará fuera de España. Tarde o temprano. El rey emérito, dices. Sí, yo creo que sí. Ten en cuenta que todavía está viviendo en la zarzuela. Más pronto que tarde tendrá que dejar el palacio para que se acomode ahí su hijo, entre otras cosas, porque es lo natural, ¿no? Y luego pero podría permanecer en Madrid, que no salir fuera. Y luego, esas son versiones que circulan. Y luego el despacho que le han puesto, que le han habilitado en el Palacio Real, el Palacio Real siempre le pareció un sitio inhóspito, y lo es bastante poco confortable y acogedor. Pero bueno, también hay que marcar la distancia, aunque sea física y simbólica, con el despacho del rey, es decir, de Felipe VI. Toda esta historia yo creo que es lo que queda por escribir, el siguiente paso de qué va a hacer el rey padre, que mucha gente se lo pregunta. Como dice Fernando, ¿qué va a terminar la fiesta de Marbella? Yo creo que no, yo creo que pasará por lo menos gran parte de su tiempo fuera de España. En Italia, probablemente. La reina también ya pasa mucho fuera. La reina ya está más fuera que dentro, pero antes también ya lo estaba. Quiero decir, lo de la reina no es ninguna novedad. Lo que pasa es que a mí también me llama la atención, que, por ejemplo, cuando estamos hablando de transparencia y todo esto, y no se trata de ninguna crítica, sino subrayar un hecho evidente que como periodistas nos choca, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿dónde ha estado la familia real en Navidad? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha pasado la Nochebuena? ¿Se han ido a esquiar? Es que esa información es tan complicada de saber, porque no se comenta con la naturalidad del mundo. Decir, oye, pues los reyes han estado en Nochebuena, pues ha estado la familia de la reina, y han estado ahí cantando los villancicos. Y se han cenado. Se ha estado en Madrid. Claro. ¿Por qué eso no se cuenta? Si ha estado con su hermana, si la pregunta es si ha estado con su hermana. Exactamente. Si eso es lo que queremos saber todos. Si el rey ha estado en Navidades con su hermana, que estaba pendiente de sentarse. Que todo el mundo sabe que no ha estado, por lo menos eso es lo que nos ha hecho llegar las fotografías en Vitoria y tal. ¿Sabes? Y no muy bien se ha comentado aquí de la mano de Isabel y sí, es y cierto, en la crónica rosa. Pero hay que reconocer... Dale oficialidad al dato. Claro, pero hay que reconocer que cuando no se dice y no se da información, pues empiezas... Y es tan sencillo como decir, oye, los reyes estuvieron en Madrid en Nochebuena y estuvieron con la familia de la reina. Punto. Ya está. Si no hay que contar, nadie está pidiendo la foto del pavo. Es que es una tontería. No, y porque genera dudas y especulaciones que son contrarias y contraproducentes. Hemos oído de todos los corona, colores claro. estos días. De todos los colores. Por lo tanto, sobre todo cuando tienes un episodio tan reciente y tan latente como el tema de la infanta. Hombre, pues ¿por qué no lo puedes aclarar? Simplemente, no digo una información oficial. Oye, 2 líneas. Cuando se empieza por falsear tanto el escenario del discurso del rey de Navidad, de la felicitación, es decir, cuando montas un piso, ¿no?, de cualquier familia, mintiendo, entonces montas en la zarzuela pues el comedor de los Alcántara, que a partir de ahí pero si es que además le beneficia. Le beneficia en su imagen. Ese sofá beneficia poco a la monarquía. Le beneficia en su imagen al rey el hecho de decir, mira, he separado tanto a mi hermana de los asuntos que tienen que ver conmigo, estoy tan alejado de cualquier corrupción que ni siquiera ha pasado
la Nochebuena conmigo, ni he cenado con ella, ni nada. O sea, es una cosa que además le beneficiaría. Claro, si se pero produce. si es que en el fondo esta historia, que yo no sé si están los estrategas que llevan estos asuntos en Zarzuela, está muy meditado, me da la sensación de que actúa en contra de sus propios intereses, porque estamos en un momento en que si él se va a esquiar a Baqueira, y allá está como su padre, se están gastando... No, pero el problema, Tomás, es que si se va a Baqueira y no nos lo han contado y se mete una galleta como su padre, nos enteramos que ha tenido un accidente fuera de su curro. Y dices, bueno, cuéntamelo, si es lo que dice José Alejandro. Es que si no pasa nada con que tengamos información de la agenda diaria. Pero claro que no tiene ninguna trascendencia, lo que tiene trascendencia es todo lo contrario. Si es igual el rey, que cuando... evidentemente que se va porque a ahora ya no todo el mundo te ve en todas partes. Y es que al final, como cuando en su momento, me parece que fue en Zúrich, hace ya meses, ¿no? Se vio antes incluso de ser reina, a doña Leticia, que estaba haciendo un transbordo en el aeropuerto. Si es que al final siempre hay alguien que ve, porque es que esto es una tontería, intentar pensar que no se va a enterar nadie, tarde o temprano estas cosas se saben. ¿Por qué no lo llevas tú? Llevas tú el control, la iniciativa y dices, oye, los reyes han estado en Nochebuena en tal sitio, pum, con tal gente, se ha acabado. Y para punto. marcar distancia, Si es que no hay... además, con el reinado anterior y con las prácticas que llevaba a cabo su padre. Y subrayar también un poco pues lo que es la nueva etapa de la zarzuela, que eso tampoco viene mal. A mí me parece que se ha desperdiciado una oportunidad, sobre todo igual que mañana se va a marcar una nueva etapa con la ceremonia de la Pascua Militar y se van a recuperar las viejas fórmulas, todo esto, pues una Navidad normal podría haber sido estupendo, vamos, para empezar la nueva etapa de los representantes, los nuevos representantes de la corona. No lo sé, pero en fin, ellos sabrán lo que se hacen. Lo que es cierto es que se habla mucho más si no informas que si informas. Pues con 2 líneas se acabó el problema, ¿no? Acabas con los debates. No pasaba nada, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos Colacel, Miguel Ángel, como siempre a estas horas. Pues sí, porque Colacel es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías, a mantenernos más jóvenes gracias a que tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día. Recordamos que Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos al Corte Inglés. Celia Rodríguez, buenos días. Bueno, pues si no, hacemos una breve pausa antes de irnos al Corte Inglés y nos vamos ahora. Elia Rodríguez, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, supongo que no habrá ningún niño rezagado que no haya pedido, no haya hecho ya su carta a los Reyes Magos que llegan esta noche. No obstante, sus majestades de Oriente ya están dando vueltas por los pasillos de la juguetería del Corte Inglés. ¿Por qué? Porque tenemos en exclusiva el armario mágico de Chloé, con 3 vestidos y escenarios por tan solo 29,99. Luego, solo en el Corte Inglés vas a encontrar la casa del reloj de Ticket y Toc y además incluye la casa, el tren Chuchú, Tommy, Talula y todo por 49,95. Bueno, estos juguetes y muchísimos más, con los mejores precios, los tenemos en el Corte Inglés. Por cierto, hoy estamos abiertos, hoy víspera de los Reyes, todos nuestros centros comerciales tienen horario especial de cierre para facilitar vuestras compras. Consultar los horarios en nuestra página web www.elcorteingles.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901 122 122 901 122 122. ¡Felices Reyes desde el Corte Inglés! Feliz Navidad. Es Radio.
El tiempo parece que va a respetar bastante esta tarde a todas las cabalgatas de Reyes, porque los cielos van a estar en general despejados en toda España, algún intervalo nuboso, pero en principio no va a haber lluvias. Eso sí, a primeras horas del día tengan cuidado con las nieblas en la meseta norte y también en la cuenca del Ebro y con las calimas en la zona de las Islas Canarias. Las temperaturas suben en el Cantábrico y en los Pirineos y bajan en todo el Levante y en Andalucía. En Madrid estamos ahora mismo a 3 grados, llegaremos hasta los 13. La máxima estará en Santa Cruz de Tenerife con 21 y la mínima en Teruel con 6 bajo cero. Hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Ves? Este es el desvío que hay que coger. Pues sí. Además, yendo por aquí podemos parar a desayunar en la Venta del Marqués, que aquí la recomiendan. Perfecto, Melchor. Ahora vuelve a envolverla. Vamos, Baltasar, que en la guía Repsol ya hemos visto cómo llegar. Los auténticos expertos en regalar saben que estas Navidades, la nueva guía Repsol 2015 es el mejor regalo para acompañarte en tus viajes. Nueva guía Repsol 2015. Regálala estas Navidades. Con Selvac vamos a repasar cómo abre a estas horas la bolsa. Luis Fernando Quintero, buenos días. Antes damos también los datos de paro que ya tenemos. Sí, ¿te parece? Hablamos primero de los datos del paro. Tenemos ambos, el dato del paro de personas que han ido a apuntarse a las listas del INEM y también el paro de afiliados a la Seguridad Social. Por un lado, el paro ha bajado, según los datos de los servicios públicos de empleo, en 253.627 personas en 2014. Es un mayor descenso anual desde 1998. Estamos hablando del cómputo total a lo largo del año, ya que los datos que conocemos son los de ACR de diciembre, es decir, ya podemos comprobar cómo el paro ha bajado en 253.000 personas. Según estos datos, hay que decir que el mayor descenso del paro anterior a este fue el de diciembre del año pasado, cuando el paro cayó en 147.000 personas en el cómputo del año. Del año. En diciembre... Si vemos los datos de diciembre, en diciembre de 2013 el número de parados bajó en 107.000 personas, en diciembre de 2013. En diciembre de este año el número de personas ha bajado en 253.000, como digo, en el cómputo del año. En diciembre 64.000 personas. En diciembre 64.000 personas. En diciembre de este año, 100 y pico mil en diciembre de 2013. 64.000 en diciembre de este año, efectivamente, en este de 2014. Eso es, en diciembre de 2014. Pero, insisto, uno de los datos más significativos es que en el cómputo total del año el paro ha descendido en algo más, casi el doble de lo que bajó el año pasado. Si miramos los datos de afiliación a la Seguridad Social, la Seguridad Social ganó 417.574 afiliados en el cómputo de 2014. En diciembre registró 79.463 cotizaciones más, cuando en diciembre del año pasado el número de afiliados cayó justo en el mes de diciembre en 85.000 personas. Es decir, buenos datos, los de empleo de este año se esperaban buenos, son efectivamente bastante buenos o incluso mejores de lo esperado y siguen marcando esta tendencia que parece que van a alegrar al menos el principio de año al gobierno y al señor de Guindos, que tan buenas previsiones ha hecho en materia de empleo. La razón avanzaba que en diciembre de 2014, según los expertos, caería el paro en 50.000 y han sido 64.400 personas, o sea que es un buen dato, y cae el número de parados totales por debajo de los 4,5 millones, según estos datos de empleo. Según los datos le da la vuelta, ¿no? Con estos datos prácticamente ya cumple una de sus promesas, que es dejar el paro por debajo de donde lo dejó Zapatero. Sí, bueno, como siempre aclaramos, en diciembre es una fecha muy marcada por el efecto estacional. Pero me refiero al número de parados en el cómputo total. En cualquier caso, lo que es importante es lo que es la tendencia de los últimos meses, ¿no? Es decir, que ya sea por lo menos invertido de lo que era una destrucción de empleo y Luis Fernando, si no me va a corregir, que era bestial durante mes tras mes, que nos llevábamos a primeros de año las manos a la cabeza y, chico, será de
pobre calidad, será muy temporal, pero se está invirtiendo, ya no se destruye empleo, sino que se crea empleo. Ahora lo que hay que avanzar un poco en que el empleo sea más estable y que sea con un poder adquisitivo más alto, pero bueno, por lo menos está en la tendencia de invertir la situación, ¿no? Tendencia el año que viene, claro. Claro, confirmarla, consolidarla y a por Pero ello, si hay un crecimiento, un 2,5, un 3, ¿no? Yo creo que la tendencia va a ir en esa línea. Es cierto que el empleo que se crea no es el empleo más maravilloso en general, pero también es verdad que va creciendo el porcentaje de empleo estable, que tampoco se dice mucho eso. Es cierto que en esa línea se va acompasando con lo que estaba diciendo desde hace 2 años la ministra Báñez, pero también, aunque los datos sean buenos y que la verdad, sea o no sea año electoral, me parece que hay que darle la bienvenida y por lo menos, oye, el día que se conocen las cifras del desempleo, la creación de afiliaciones, por lo menos felicitarnos, ¿no? Un poco, porque está claro que hoy saldrá el coro de cenizos diciendo, ¡bah, pero que este empleo es una porquería! ¡Bah, pero que total! No, hoy toca decir, pues qué bien. Sí, porque la otra alternativa era contar 500.000 de parados más, o 100.000 parados más, o gente que no es que no gane un poquito, que a lo mejor es de los que nos quejamos, es que dejaba de ganarlo. Lo que pasa es que son buenos datos, sin duda, pero también es cierto que ha llevado 3 años de legislatura dejarlos en el mismo nivel en los que empezamos la legislatura. Era un estropicio y con una tendencia, es que el modificar la tendencia, eso es lo complicado de narices, ¿no? Y es cierto que no se crea empleo cuando no se crea riqueza, y para que haya empleo tiene que haber riqueza y confianza en el sistema y confianza en la realidad. Lo habíamos perdido internacional, ¿no? Un saldo anual de 417.000 afiliados más, es decir, nuevos contratos, trabajo que se crea, son 417.000 personas que dejan de estar teniendo que acudir o ir acudiendo a los servicios de prestación que estaban, digamos, recibiendo prestaciones, ahora están cotizando, están aportando al sistema. Es decir, yo creo que es eso es un elemento subrayable, lógicamente. La seguridad social es muy positivo. Bueno, vamos a repasar la bolsa. Bueno, el IBEX 35 no abre tan optimista como los datos del paro. En este momento se deja un 0,89%, apenas un puñado de valores en el 35 están por encima del 0%, están en números verdes, cotizan 10.259 puntos, nuestro principal indicador en el mercado español, y en el mercado de renta fija la prima de riesgo española está muy ligeramente por encima de los 100, en 101 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Sin embargo, el bono español a 10 años continúa marcando mínimos, está por debajo del 1,6, en el 1,5%. Bueno, hasta aquí la bolsa con Selfbank. Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa. ¿Qué es el selfbanquismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo? Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Si se acaba el vino. Somos siniestros. Laura Herrero, ¿qué nos traes de noticia de interés general de la ONCE? Pues como lo dice la canción, a siniestro total, porque la banda gallega ha cumplido 33 años y lo celebra sobre los escenarios en Madrid este mismo jueves, en la Sala Capital, el viernes en Valencia y el sábado 10 en Málaga. Escenarios muy diferentes, por cierto, al de su primer concierto en el año 1981 en el Colegio de los Salesianos de Vigo. 33 años después no solo se han consolidado como uno de los mejores grupos de rock de España, sino que forman parte de su historia, y todo ello gracias a que sobrevivieron a un accidente de coche del que tomaron su nombre, Siniestro Total. Bueno, hacemos una pausa, gracias Laura, seguimos, es la mañana de Federico. Somos, que a dónde vamos, somos los que hacen el balance. Los amigos se hacen con el tiempo. Con el Buenas, ¿qué tal? El aquí de lunes.
aquí Paco Pérez Avellán. Queríamos repasar, buenos días. Buenos días. Bueno, lo que ha ocurrido este fin de semana, toda la polémica que ha sucedido por el agente de policía asesinado, se puede decir, o bueno, que falleció al ser arrojado a las vías del tren por un inmigrante al que intentaba identificar. ¿Qué podemos decir de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, sobre todo por la polémica que han puesto sobre la mesa los policías denunciando la situación en la que se encuentran ahora mismo? Bueno, en efecto, hablan de desprotección y falta de autoridad. Yo creo que es evidente. Mi opinión es que los policías de a pie son heroicos, que esta persona ha dado la vida por la tranquilidad y por proteger y servir a los ciudadanos, y que merece todos los recuerdos que han hecho, la entrega de la medalla, todo esto. Sin embargo, mi opinión sobre los políticos que mandan a la policía es radicalmente distinta. Aquí vuelve otra vez a verse que falta la protección debida a un plan de prevención que no existe. Por ejemplo, aplicar unas leyes que impidan que una persona 9 veces detenida, detectada como una persona reiteradamente conflictiva y amenazadora para la sociedad y para la tranquilidad de todo el mundo, de los españoles, etcétera, sin papeles, que circula con toda tranquilidad y normalidad por todas partes y que es detenido una y otra vez y que sale de nuevo en libertad en la calle sin tener ningún tipo de medio de vida, en fin. Y luego la falta de protocolo, de cómo acercarse en una estación de metro donde todo el mundo sabe que no hay ningún tipo de seguridad, ¿no? Y donde en otras ocasiones han sucedido accidentes muy graves, porque efectivamente está esperando el metro y puede haber una avalancha, una serie de personas que descontroladamente entren, como en este caso, que además nos encontramos con un individuo que no ha empujado al policía Francisco Javier Ortega a las vías del tren, sino que lo lleva, lo arrastra, se lo lleva con él hacia... Es decir, que esto es un poco un suicidio criminal. Es decir, él tira del policía hacia las vías del tren, nada de empujarle. Y parece ser que no es la primera vez que lo hace. Entonces, aquí efectivamente los sindicatos han convocado una manifestación de protesta silenciosa en todos los centros policiales de toda España. Han pedido que se ponga la bandera media asta y las autoridades políticas, como el ministro de Interior, no asistieron al entierro de este policía, de este héroe ciudadano que ha dado la vida por todos nosotros y que no es el único en los últimos tiempos que está demostrando que la policía española no tiene los medios precisos, no tiene la formación precisa, no tiene los protocolos de autorización precisos, y coincide la falta de legislación adaptando las leyes que necesitan los ciudadanos al día de hoy. Son leyes que no nos facilitan, que los policías por eso denuncian falta de autoridad. Es decir, la figura policial no tiene apenas nada que hacer, no puede hacer nada contra un asunto como este, que una y otra vez reiteradamente estos señores cometen faltas contra la ley, contra todo tipo de leyes, es decir, circulan ilegalmente, etcétera, y no hay nada que hacer porque no hay una legislación que lo permita. Es decir, es una muestra de desgobierno. En Sants hemos visto también como un grupo de chavales en el metro intentó también, cuando se habían saltado los billetes, no tenían billete para circular, y cuando el agente les quiso reclamar y impedir que entraran en el tren, intentaron también un grupo de chavales tirarle a la vía, que intervino ahí la policía y lo evitó. Afortunadamente en este caso no podemos hablar de lo mismo. Era un agente de seguridad, no era un policía. Un agente de seguridad, sí, perdón, sí, exacto, y luego intervino la policía. Pero revela un comportamiento criminal absolutamente novedoso, en el que no hay nada de prevención respecto a esto. Es decir, no ha habido una información de que esto está sucediendo, porque el mismo individuo, este individuo que hoy está crítico en el hospital, etcétera, lo intentó en otra ocasión, al parecer, según se supone, porque claro, la información tampoco ha fluido debidamente respecto a todo esto. Pero la falta de conocimiento de las autoridades políticas sobre lo que pasa en la calle y las necesidades que tiene la policía para poder actuar ante una delincuencia cada vez más perfeccionada, cada vez más diversificada, cada vez más amenazada. Aquí estamos hablando de un atentado contra la propia vida. Es decir, este individuo es un desesperado. Alguien que circula por las ciudades de nuestro país pues sin ningún tipo de control ni de prevención. Es que lo llamativo aquí es los antecedentes policiales que tenía, claro, y que esta persona pudiera seguir estando libre. Pero es que no hay ninguna ley que permita que esta persona esté donde debe estar y debidamente vigilada y controlada. Es decir, es un individuo que no tiene acreditación. Entonces, ¿para qué llevamos carnet de identidad a todos los demás españoles? Si se puede circular sin ningún tipo de papel en nuestro país y hacer lo que le da la gana, y un individuo está detenido una y otra vez por la policía, y esto no cuenta, no va a ningún sitio, porque no hay una ley que diga qué hay que hacer con estas personas. Y por supuesto, los agentes de policía, en este caso un chico de 28 años,
que normalmente, y todos los policías que yo conozco son vocacionales, de una entrega excepcional, muy por encima de lo que les remuneran y muy por encima de lo que se les considera. Porque digo que la falta del ministro del Interior en el entierro de esta persona, en la despedida, en los locales centrales de la policía en Madrid, es un hecho que ha sentado muy mal en todos los sentidos, porque es un hecho reiterado, que viene ya de lejos. Es decir, cuando hay que dar la cara en una cosa como esta, no aparece la autoridad política. Y no pasa nada. Entonces, hoy los sindicatos han convocado una manifestación a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, para que en todas las comisarías... Y luego piden una cosa que me parece absolutamente de justicia, que es que se ponga la bandera española a media asta, por lo menos en las sedes policiales. Hombre, claro, es que hay un señor que es un héroe que ha dado la vida por todos nosotros, y especialmente por la mala política que estamos llevando respecto a la protección de nuestros agentes de policía. Permíteme, sí. Yo creo que Paco pone el acento en uno de los temas que es histórico y que lo tenemos ahí coleando, que es el asunto de la multireincidencia, porque yo estoy hasta el cuerno también de escuchar el compromiso de que se va a modificar la legislación para que los que son detenidos 40, 50... Hay quien ha estado detenido hasta 200 veces. Y pasa por los juzgados, y los juzgados, como son todo faltas, porque claro, eso se lo saben perfectamente los choros que vienen a delinquir, se aprende la normativa y la legislación en el minuto 1 y saben hasta dónde pueden robar para que sea falta y no sea delito, hasta dónde pueden cometer actuaciones que no les van a llevar a la cárcel. Todo eso, un ministro de Justicia pasa otro, yo ya no sé cuántos han pasado por ahí diciendo que iban a corregirlo, no le dan herramientas de ningún tipo, y eso es una de las carencias claves, pero yo creo que no solo para actuar la policía, es una carencia de la justicia, porque sí tiene una de las herramientas el juez, es cuando hay alguien que tiene este tipo de comportamiento y está en situación irregular en España, puede expulsarle de España. Y eso los jueces no lo están aplicando. Aquí hay un fallo multiorgánico, aquí también falla sanidad, porque este individuo al parecer es una persona afectada por algún tipo de locura, por una enfermedad que le lleva a suicidarse. Es decir, aquí la gente circula por las ciudades, y ¿dónde están los servicios sociales? ¿Y dónde está el filtro sanitario? Bueno, es decir, el del otro día de Atocha también tienes el perfil. Claro, multiorgánico. Es decir, aquí fallan muchas cosas, y falla la prevención. Falla la seguridad, es decir, no hay seguridad. Yo he dicho varias veces, y lo vuelvo a repetir una vez más aquí, que el actual presidente del gobierno fue ministro de Interior y llegó al cargo en este momento, con su mayoría, etcétera, sin hablar ni un solo minuto de seguridad. La seguridad ha pasado a un segundo plano en nuestro país. Y ahora son los policías que la viven a diario, y yo con ellos, que efectivamente hablan de dos cosas muy graves, que son una, desprotección, y otra, falta de autoridad de la figura del policía. Y es verdad, las dos cosas son verdad. Los policías tienen las manos atadas, no pueden actuar, no pueden realmente terminar con este problema en absoluto, sino que una y otra vez estas personas pasan por comisaría, vuelven a salir a la calle y vuelven a ser una amenaza para ellos mismos y para todos los demás. Y aquí nadie se conmueve. Yo creo realmente que los políticos no trabajan, que cobran mucho dinero y que no trabajan. Por ejemplo, no se preocupan de estas cosas, ni de legislar, ni de prevenir, ni de nada. Y vuelvo a decir que los criminólogos que estudian el crimen no son contratados, ni valorados, ni es una figura establecida en nuestra sociedad, cuando es el futuro y la necesidad evidente si queremos vivir en paz con respecto a la delincuencia que viene, que es muy grave. Porque este señor ha venido aquí a delinquir, como es obvio. Pasó también, y sigue pasando con el clan de las Bosnias, ¿no? Que veíamos que constantemente delinquía y no se les expulsaba, se les cambiaba de metro. Tienen las manos atadas, no pueden hacer nada. Yo creo que en efecto hay problemas políticos, hay problemas de insuficiencia e incapacidad legal, de que no puesta al día de las estructuras legislativas que son necesarias para afrontar todo esto, pero que también hay un gran problema social y de educación en respecto. Es decir, que este ha sido un caso suficientemente dramático por lo espectacular, pero esto, si hubiera ocurrido en Francia, no en Estados Unidos, habría sido un shock nacional, es decir, habría estado abriendo todas las páginas de los periódicos, habría habido... no sé si habría intervenido seguramente el presidente de la República, pero desde luego el primer ministro. Y probablemente habría estado en el entierro. Al respecto. Claro, que matar a un policía para nuestros vecinos del piso de arriba es algo realmente muy serio, porque atenta contra uno de los fundamentos del Estado y del Estado de Derecho y de la protección de los ciudadanos.
es un accidente más, es como si hubiera muerto otra persona. Bueno, es pues que, no. Tomás, tú sabes que durante muchos años hubo en una comunidad autónoma donde se miraba por otro lado cada vez que mataban a un policía, decían, Hombre, no, algo no. habrá hecho. Y esa cultura... No, se miraba para otro lado o se brindaba. Se ha vuelto a decir ahora, eso, se ha vuelto a decir ahora. decir, bueno, algo habrá hecho, ¿os acordáis? Esos dos ¿no? Pues policías esa que cultura mataron todavía en se Nueva mantiene. York hace casi un mes. Todavía ayer se celebró el funeral, le volvían la espalda al alcalde, que el alcalde no tuvo esa sensibilidad que requiere una situación como esa, porque está claro que una cosa es la sensibilidad de los policías, aparte que los policías en Nueva York pues son un poder fáctico, dicho sea de paso, y al alcalde de Nueva York le votan 800.000 personas y solo en policía ya me parece que son 70.000, de modo que... Pero es que aquí, yo es lo que dice Paco, a mí me llamó la atención que el ministro del Interior, que se da mucha prisa a la hora de convocar ruedas de prensa para contar que han descendido el número de muertos en carretera, que me parece muy bien, y que además que lo cuenten, y que además se haga toda la labor que hace falta de pedagogía en un asunto tan grave, no asistiera ayer a la ceremonia por este policía muerto en acto de servicio, no asistiera en Vigo, no asistiera por la policía que murió en un atraco, baleada en un atraco, dando la vida también por el servicio a todos los ciudadanos. ¿Y qué tiene que hacer el ministro del Interior más importante que estar allí con los suyos? ¿Qué tiene más que hacer el señor Fernández Díaz? Es que cuando el acto de Vigo, cuando el funeral de Vigo, el ministro del Interior estaba en un acto político de Rajoy en Barcelona. Bueno, había como 5 ministros más, quiero decir, que a lo mejor aunque él tenga importantes vínculos con Cataluña, quizá debía de estar donde debía de estar. No tenía que actuar, no tenía que hablar, solo tenía que arropar. Lo más importante solo tenía es que arropar con su presencia al presidente del gobierno, que seguramente ni se hubiera dado cuenta de que no estaba. Pero ya cuando es reincidencia, si se me permite la expresión, a mí me ha indignado el caso precisamente de un policía que muere en acto de servicio en el metro, y el ministro del Interior, en unas fechas vacacionales, que tampoco es que tenga que estar en el Congreso o haciendo comparecencias de importancia en un viaje oficial, y que no asista. Pero justamente a mí me parece, porque estamos en Navidad más importante, pero también solo una cosa más. ¿Por qué? Porque la oposición en un caso de estos no lanza, bueno, pues sí, ha muerto un policía. ¿Tú has oído a alguien del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, de tal, decir, oye, ¿dónde está el ministro? No, ese asunto ni siquiera se le reclama. Bueno, por lo tanto, solo se lo reclaman los propios. Que para la derecha, represivas del Estado, exacto, ya sabes. Si todavía estamos para la derecha la seguridad que habría que criminalizar. La derecha la seguridad es importante cuando está en la oposición, es importantísima. Cuando está en la oposición es muy importante porque realmente la izquierda hace una dejación de los valores securitarios, le parece que la policía es un organismo represor, en efecto, y que los malos siempre son los buenos en este caso. Y eso la derecha lo utiliza y además el problema es que ni derecha ni izquierda se dan cuenta que cuando sale a la calle el hijo de uno que vota, le da igual ser del PSOE o del PP, claro. Quiere que su hijo vuelva a casa sin ningún problema. Y si hay problema, pues es un problema de inseguridad. Quiero decir, la gente en la calle quiere seguridad. Pero eso es algo... Y además, diferencia muy bien quiénes son los buenos y los malos. Quiero decir, el concepto dice, la fuerza represa, sí, pero si pasa algo me voy a ver a un policía. Sí, pero como luego tienes que afrontar el coste de la políticamente correcto, de las que te van a echar encima, luego no les gusta ser carcas, o lo que se supone ser carcas. Yo es que en eso soy muy carca, afortunadamente. Aquí los fallos de seguridad son tremendos, ¿eh? Esto no es una anécdota, es un síntoma. El propio partido del gobierno no tenía ni siquiera volardos para impedir que le hicieran un alunizaje en su propio sede. Paco, y a día de hoy sigue sin tenerlos. Es decir, que estamos ante una insensibilidad absoluta respecto a algunos de los grandes bienes de un país y de una democracia y de una civilización, que es la seguridad, poder andar por la calle. Y no significa que haya muerto un policía de 28 años que se ha dejado ahí la vida por servir a los ciudadanos, sino que es que además hay miles de policías en peligro en este momento debido a que no se hace el trabajo político que hay que hacer para que esto no ocurra.
a nadie parece importarle, porque efectivamente tampoco la oposición, al contrario, la oposición que ha salido criticando el hecho de que al parecer la manera de trabajar de los policías les pone en peligro porque realmente están portando mal con inmigrantes. Aquí no estamos hablando de un inmigrante, sino de un señor que ha entrado en nuestro país de forma ilegal y que no ha venido a trabajar porque reiteradamente lo ha demostrado. Es decir, a este individuo no se le ha pedido los papeles estando trabajando sin tener que hacerlo, por ejemplo, sino que siempre ha sido en situaciones peligrosas. Por ejemplo, en esta que se produce en el metro es porque increpan a la policía y la policía se acerca para identificarles. Es momento en el que hay un forcejeo provocado por este individuo que acaba finalmente llevando toda la iniciativa y arrastrando al policía, como se ven esas imágenes que han tomado los ciudadanos allí mismo en sus teléfonos móviles, arrastrándolo hasta la muerte, ¿no? Sí, esto es una cosa escandalosa. No tenía ni que estar en la calle ni que estar en este país. En efecto, claro. La justificación, por cierto, que comentabais de que parecía que estaban haciendo o que se estaba justificando el asesinato de este policía partía de Podemos Anchuelo, creo que es, que bueno, la formación a nivel nacional dice que no tiene nada que ver con esa cuenta, pero es que ya lo hemos visto en otros casos, también ocurrió en Australia, con ese secuestro en el que fallecieron algunas personas y que Willy Toledo vino a decir que, bueno... No, esto es una infamia, ¿eh? O sea, que es que, claro, la policía fue un poco la culpable de intervenir para intentar salvar a los que estaban siendo secuestrados y provocar el asesinato de varias... Se dice continuamente, e insisto con el problema social, no hay un reproche social de esas actitudes. Y no hay una justificación casi, o sea, es al revés todavía. Y además tampoco hay un precio que se pague por decir. Si sabes que tú dices esto y la gente te va a apartar de su ya no vas a ser una alternativa, no te van a votar, vamos, ni muerto, pues ya estaría. Así se acaba. No hay crítica suficiente, eso es no, ninguna. Ni ningún información, tipo, ni ni crítica, ni suficiente, reproche, ni rechazo, ni nada por el estilo. Dicen, al final, como mucho, son cosas de estos y se mira para otro lado. Pero si es que si ni siquiera el ministro está donde tiene que estar, pues evidentemente, ¿qué vas a pedir en Gin? Y los medios se han informado mal, es decir, vuelvo a repetir que se ha mal y poco enseñoreado la noticia muy poco, sí, de que había sido empujado, y eso es distinto, porque empujar es que uno se quita de en medio algo y tal, pero este señor lo que hace es arrastrar. No, se ve en el es decir, que es un individuo que lo que pretende es una especie de suicidio ampliado de nuevo cuño, en el que se lleva a un policía hacia la muerte. Eso es un comportamiento perturbador y patológico de una sociedad ante la cual no hay ningún tipo de prevención, ni sanitario, ni de los servicios. Como digo, esto es un fallo multiorgánico y desde luego de prevención de seguridad. No hay un plan de prevención de seguridad, no hay una política para proteger a los ciudadanos que puedan libremente circular y tampoco ni siquiera para proteger a los propios miembros de la policía, que no tienen, a veces se han visto sin balas, se han visto sin chalecos, sin gasolina, sin chalecos, en fin, sin medios. Sobre todo se ve sin apoyo legal. Que es que ese es el problema, eso ya esa es la herramienta más fácil porque el otro puede haber hasta problemas económicos que puedan justificar decisiones, porque ha habido etapas que recuerda Paco, que dice, no había gasolina, pues no llegaba el presupuesto a final de mes. Ha habido... Sí, pero se podría hacer un paralelismo para ver en qué se gasta el dinero. Eso es verdad. Pero tú recordarás que en alguna ocasión hasta alguna empresa privada ha tenido que adelantar dinero al Estado para pagar nómina. Por eso es una cuestión la fuerza de seguridad del Estado. De prioridades. Eso es. Y aquí estamos ante una prioridad fundamental, que es la seguridad. Darle herramienta jurídica al trabajador, al trabajador de la seguridad. Porque el trabajador de la seguridad no es un trabajador de la seguridad, no, es mi ángel guardián. Pero acuden los políticos al Congreso a legislar, que es su trabajo. No, han legislado para acabar con una ley del menor que provoca todos los días unos fracasos tremendos con respecto a los menores y que cada gran banda tenga siempre un menor a sus órdenes porque son prácticamente impunes. No. ¿Se ha hecho algo con respecto a esto? No. ¿Se han librado presupuestos para que efectivamente los policías trabajen con seguridad? No. La policía, que dice nuestro compañero, murió en un atraco porque no llevaba un chaleco de seguridad, un chaleco antibalas que se había reclamado en multitud de ocasiones antes. Es decir, aquí no hay una respuesta frente a las exigencias, no ya laborales, sino de protección de unos ciudadanos que luchan por la ciudad y por la sociedad para que haya equilibrio. En España se considera que un muerto en la policía es un accidente laboral. Eso es. Es que a partir de ahí, es decir, ya el señor lo han tirado al metro y ha pasado absolutamente desapercibido.
Y otras sociedades entienden que lo que ha sido es en el al lado escudo, de un estadio de fútbol, le pone una medalla y hasta la próxima no se hable ocasión. de otra cosa. Medalla muy Son dos merecida en este asesinatos. caso, medalla con distintivo rojo muy merecida. Pero digo que por parte política se le pone una medalla y se archiva el asunto hasta otra ocasión. Pero no se aprende nada de eso. Yo solo quiero recordar aquí una cosa. No es un accidente Cuando laboral, el crimen es una en tragedia. España empezó a Es lo que cambiar, tienen que contar. cuando el crimen en España empezó a cambiar, porque aquí los policías cuando rodeaban a algún delincuente decían alto, arriba las manos, y la gente se entregaba, los delincuentes se entregaban, pero empezó de pronto a cambiar todo. El primer inspector de homicidios que hizo un acto nuevo en el nuevo mundo de la delincuencia sofisticada, recibió una ráfaga de disparos, murió, porque creía que todavía seguían las cosas como antes, que la gente decía alto a la policía y tiraban las armas. Ahora ya no tiran las armas. Ha habido un cambio sociológico que nadie ha apreciado. Vamos a escuchar la opinión de los oyentes, Vanessa, porque además hablan de este asunto también. Hablan de este asunto, Maite, debaten en nuestro contestador si la ley es demasiado blanda, y a unos minutos de haber conocido los datos del paro, hablamos también de esa salida de la crisis que vaticina el Gobierno. Es radio.
Vanessa, ¿qué nos dicen los oyentes? Pues hablamos de este suceso del policía. Recordamos que el agresor ya había intentado arrastrar a las vías a otro policía hace 6 meses y que además acumulaba más de 9 antecedentes penales. Así que debatimos hoy en el contestador si la ley es insuficiente. Tiene razón la policía. Es una verdadera vergüenza. Aquí no cumple nadie la ley. Responsabilizar de lo trágicamente sucedido el viernes día 2 a los jueces que dejaron en libertad a esta alimaña en reiteradas ocasiones. El problema de este país es que como nuestros políticos son incapaces de hacer leyes para que los delincuentes sean castigados. Claro, será porque igual ellos lo son. ¿Qué estaría pasando en España y en el mundo si en lugar de ser el policía el que es arrastrado a la vía, hubiera sido el inmigrante ilegal? Ya el colmo del despropósito de este país es que ha matado a un policía y sus jefes, el director general de la policía y el Susuncorde, son incapaces de ir a sepelio. Es que comentabais antes... El director general de la policía, con relación a lo que dice este oyente, sí, Ignacio Cosido, sí estuvo, es cierto. A cada cual lo que le corresponde. El que faltó fue el ministro del Interior, pero Ignacio Cosido sí que estuvo. Comentabais antes no solamente el plano político, sino también el judicial, el ver cómo muchas veces existen leyes, pero en función del juez que te toque, como comentábamos antes con Gómez Bermúdez, por ejemplo, que soltaba al responsable, ¿no?, de esa amenaza en Atocha, que lo soltaba con cargos, pero sigue libre de momento hasta que se celebre el juicio. Sí, bueno, la opinión de cada juez, según como sea el asunto, ya lo hemos visto en la audiencia con el tema de los etarras. Directamente, oye, pues una sala de la audiencia dice una cosa y otra sala dice lo contrario. Pero y son del mismo ámbito. Mientras van soltando. Sí, la historia... 57 este año, no ya estáis hablando de política. No se paraliza. Bueno, es que la justicia es inevitable, es que está muy mezclado, ¿no? Entre es que está tan politizada. Que no hacen las leyes, son los políticos a los que les hemos votado para que hagan la ley. Había montado el Supremo una reunión de urgencia por el asunto de las excarcelaciones, la diferencia de criterio entre una sala y otra de la Audiencia Nacional, y lo que se pusieron de acuerdo inmediatamente y en poquito vamos a aplazarlo hasta enero. Después de Reyes. Van a seguir y a ver si escampa un poquito, me imagino, y mientras tanto pues seguirá creciendo eso y en fin, yo creo que estamos en una deriva que ahora tiene otra arista. Porque ha salido otro. Claro, pues es que esto, en fin, tú ves el calendario y la cantidad de gente y de presos de ETA que han salido durante esta legislatura y no puedes más que concluir que esto es una secuela de lo que vivimos en la época de Zapatero. Pero aquí lo peor es que encima en este caso la secuela no, es el último capítulo. Bueno, es el último, pero en este caso además estamos escuchando como en el Partido Popular el propio gobierno, incluso la vicepresidenta, están criticando esa salida de terroristas como si ellos no tuvieran responsabilidad. Pero es tan evidente y la abogacía del Estado no la utilizan para nada. Esa es la crítica política hecha en este momento porque se han dado cuenta que es que ya no tienen dónde agarrarse. Es decir, ahora que lo que dice Hernando, que no lo entienden, ¿cómo que no lo entienden? ¿Que no lo sabían ustedes? Es que es imposible de pensar lo eso. Que es más sorprendente es que te tomen por tonto. Ahora hay representantes de las asociaciones de víctimas que ahora es cuando se den cuenta de lo que está pasando durante toda la legislatura. Ahora es cuando va a salir la VT a la calle. Otro capítulo triste, por desgracia, la verdad. Lleva toda una legislatura la Junta Directiva, tapando sus vergüenzas internas y no ocupándose de las víctimas del terrorismo, y ahora es cuando descubren que están saliendo los presos de ETA a la calle. Pues llevamos escribiendo las excarcelaciones, ni me cuento. Es que ahora el problema que convocan esa manifestación y veremos si tienen apoyo social suficiente, porque claro, después de años viendo cómo han estado defendiendo que el gobierno sí que actuaba, ahora pues de repente... Pues lo tendrán, porque la gente es buena gente, porque la causa se la merece, a pesar de quien convoca le daba un aprobado a la gestión de Rubalcaba en el Ministerio de Interior. Sí. Esa es la que convoca la manifestación. Pues bueno, pues en fin, esto es vas cosechando y esto es lo que siembras al final, ¿no? Bueno, Vanessa, ¿qué más nos cuentan los oyentes? Pues acabamos de conocer, Maite, esos datos del paro y a pesar de lo positivo y de que el gobierno nos está diciendo que ya estamos saliendo de la crisis, nuestros oyentes no se lo creen principalmente porque en su economía doméstica no lo notan. Pues yo no sé, parece que el gobierno y los ciudadanos y las familias españolas no vivamos en el mismo país. Porque yo no veo a cuento de que tanta euforia en decir que estamos saliendo de la crisis. Dice Rajoy que ya estamos saliendo de la crisis, de la cárcel donde están saliendo toda clase de ladrones y delincuentes desde que él está en el gobierno. Esperemos que el optimismo de este gobierno y de Guindos, con lo de que se van a crear 800.000 puestos de trabajo, que no sea como Felipe González, que también lo dijo, y en la SER también. Los del PP copian mucho al PSOE. Mire usted, cogieron un gran país y ahora mismo esto... no sabemos por dónde va a reventar.
¿Qué nos dicen los oyentes, Miguel Ángel, en Twitter? Pues nos agradecen, entre otras cosas, que hablemos de este tema de la seguridad y del asesinato del policía. También José nos dice, por ejemplo, es de muy poca vergüenza no asistir al funeral de un trabajador tuyo. Misca Gris dice, seguro que el ministro de Justicia y el de Interior tienen algo que decir, pero los jueces que actúan de esta forma, ¿qué? Y Rodrigo también nos afirma, el problema, como en muchos de los que ocurren en este país, es la educación, no hay ningún respeto por la autoridad. Ya lo hemos visto también, no solo en el caso de los policías, sino también de los profesores, que han reclamado siempre ser autoridad pública precisamente porque se enfrentaban, igual que los médicos, a agresiones personales de además adolescentes, que en este caso es otro tema aparte de la ley del menor, bueno, y de sus propios padres. Porque al final, en Madrid, afortunadamente, sí, eso lo implantó el gobierno de Esperanza Aguirre, el que fueran reconocidos como autoridad pública, pero solo en Madrid. Y tuvo que aguantar crítica de la oposición para aburrir, sí, para también. Por un auténtico disparate. Yo, y todos recordaréis la etapa vuestra de estudiantes, y el respeto que se le tenía al profesor era enorme, porque no era el profesor, era tu maestro. Como era tu maestro, pero le tenías ese respeto y porque la autoridad en casa era la razón a él. Naturalmente, no cabía como debe ser. No cabía discusión, vamos. Porque sabías que luego en casa, si te caía la bronca del profesor... Mi padre maestro, mi abuelo maestro, y claro, esa institución, pues ahora mismo tú la ves, y mi hija está estudiando magisterio, no tiene nada que ver con lo que es, con lo que era, porque el respeto que había, entraba el profesor en clase y se guardaba silencio, no hacía falta ni que pidiera silencio. Ahora tú entras en un aula ahora y aquello es, en fin, un gallinero, y hasta que pones un poquito de orden, ¿no? Sí, se dedican más que a enseñar, a educar a los niños. No, y sobre todo quieren ser más amigos que profesores. Y el colegueo, porque es verdad, las medidas cuando Esperanza Aguirre planteó lo de cuando entre el profesor, que los alumnos se pongan en pie, dice, es una cosa de lo más elemental y que funciona en el 80% de las escuelas del mundo occidental. Bueno, pues aquí se armó la sobre todo las de élite, la gente paga para llevar a su hijo a la colegio de élite justamente para que se levante. Pero como mínimo que estén en silencio. Que se callen, claro, por lo menos que tengan un silencio respetuoso. Claro, ¿no? que a lo mejor no se levanten, pues bueno, puede ser debatible, pero por lo menos en silencio. Que cuando entre pero eso, y los padres lo consideran, eso son medidas represoras que además luego le crean traumas a los críos y luego salen malas personas a los hijos y delincuentes. Entonces no hay que darle potestad a los maestros. Es que ese es el problema. Bueno, vamos a hacernos con un buen seguro de salud, Silvia. Que además podemos concertar las citas médicas, Maite, a través de internet. Es muy cómodo, no tenemos que estar llamando por teléfono, pero si queremos también podemos hacerlo, porque tienen un teléfono de atención gratuita las 24 horas del día. Recordamos además que tienen más de 30.000 profesionales en su cartera médica, en más de 1.000 centros repartidos por el país, y que además si los contratamos ahora podemos ahorrarnos 4 meses de seguro y también 4 meses de seguro dental gratuito. Cuanto más grande es nuestra familia, nosotros más nos ahorramos, y nos ahorramos incluso sin la llamada de teléfono, porque también el teléfono es gratis. 900-177-177. 900-177-177. Elia Rodríguez, buenos días. Muy buenos días a todos. Un año más. El Corte Inglés quiere desearos un feliz 2015. Acabamos de estrenar año y además, bueno, pues tenemos todavía miles de descuentos. Eso sí, hoy es el último día. Tenemos que aprovechar. Por ejemplo, una afeitadora recargable Philips, antes costaba 159, te la llevas por 99 euros. Esos son algunos regalitos que tengamos pendientes para esta noche, pues es un buen regalo. En juvenil, en moda, pues abrigos para chica, 49,99 y jerseys de punto para chico 9,99. Pues regalos para todos en el Corte Inglés, claro que sí. Además, en nuestro departamento de juguetes tenemos todo lo que necesitan los Reyes Magos para que esta noche sea la más feliz del mundo para todos los niños. Estamos abiertos en todos nuestros centros comerciales. Hoy, víspera de Reyes, podéis informaros de horarios de cierre durante todo el día en el teléfono 901-122-122, 901-122-122 y, por supuesto, en la web www.elcorteingles.es. Bueno, Isabel González, buenos días. Buenos días. Es que ya estamos aquí debatiendo otra vez. Bueno, es que no paramos, la verdad es que es el tema del día. Fíjate, cuando visité Estados Unidos, San Francisco, pensé que si algún día tengo dinero para jubilarme, me voy a jubilar precisamente en Sausalito, que es una de esas localidades costeras que está al otro lado de la bahía, al otro lado del Golden Gate, y que por lo visto es una de las poblaciones americanas con mayor
mayor índice de jubilatas, ¿no? Bueno, pues el rey Juan Carlos podría a lo mejor estar pensando en irse a los Estados Unidos. Bien es cierto que le han pillado en Los Ángeles, pero también podría ser perfectamente en Miami, ¿no? Que en San Francisco. Claro, tienes razón. Probando la gastronomía, por si acaso. Es otra de las... Fíjate que me he es equivocado. Otra de las opciones, entre Miami y California. El peor invierno ¿quién decía eso? Que pasé fue un verano en San Francisco. Eso lo decimos Federico y yo, es verdad. Bueno, el caso es que en este caso se ha salido de la guía Michelin, sí que se ha ido a un restaurante un poquito más económico, el Ivy. Y no ha estado en la cocina. Y no ha estado en la cocina, efectivamente, ha estado en la terraza, allí se supone que va a celebrar su cumpleaños. ¿Y la reina? ¿Dónde está la reina? No sabemos. Sí, lo sabemos. ¿Ah, sí? Anoche la reina estaba precisamente en el Auditorio Nacional en un concierto benéfico de una orquesta de Paraguay que hace música con basura, precisamente. Es un concierto que tenía como fin recaudar dinero. Entre las canciones, pues muchas de Rafael, que fue uno de los que estuvieron allí, e Inma Sara. Y no estaba sola, además. Pero y son diréis, los instrumentos, ¿eh? Sí, los instrumentos están hechos con materiales la reciclados. percusión, claro. Sí. No, y los violines, todo. No sabemos con quién estaba el rey la semana pasada. en Los Ángeles, pero sí sabemos que la reina estaba con su hermana Irene. Muy bien. No es ninguna novedad. Ella efectivamente Punta comparte al sólido de normalmente suele compartir familia. actividades. Sí, son mujeres muy familiares. También sabíamos dónde estaba Iñaki Urdangarín la semana pasada. Sí. Él sí, volando en low cost. Hablaremos de ello en la Crónica Rosa. Efectivamente, el emérito no creo que haya viajado en Vueling como ha hecho su yerno. Pero porque no hay vuelos desde Bilbao. Es que desde Bilbao a Barcelona. Solo puedes viajar en Vueling. Llevan low cost y los otros los han No quitado hay otros vuelos. No hay. Y además, Vueling es un low cost. Mirad a ver, porque por el aeropuerto hay que decir que se desplazó en una furgoneta privada, como ha hecho en ocasiones anteriores, por motivos relacionados con la seguridad, alegan, pero tiene también que ver con ser vos quien soy, que es Iñaki Urdangarín. Hablaremos de eso, hablaremos de Isabel Pantoja, porque según Telecinco sí que cantó finalmente el día 31 a las reclusas de la prisión, pero no fue la única. Por lo visto es bastante habitual que se lancen a cantar, se desinhiban, a pesar de que no hay alcohol. Bueno, también es cierto que nosotros en el Palafox cantamos y no había más que el anís embotellado que no se abrió. Eso es la Crónica Rosa. Y después, a partir de las 11, vamos a hablar, entre otras cosas, de la sarna. Hace un mes y medio, en un centro de día de Vizcaya, un grupo de ancianos, 7 nada menos, tenían sarna, una enfermedad que se creía erradicada. Bueno, pues ahora con Enrique de la Morena, con el doctor, vamos a hablar de cómo se cura esa dolencia. Y en la sección de psicología vamos a hablar, llevo yo tiempo ya queriendo abordar este tema de la mentira, porque hay diferentes opiniones. Por un lado, he leído que se oyen unas 200 mentiras al día. Aquí no en el radio, por cierto, hemos de decir a los oyentes. Pero dicen que contamos 4 cada uno a lo largo del día. 4 diarias. 4 me parece. Será 4 a la hora. Decíamos desde... Pues a mí me parece muchas. 4 diarias. Hombre, mentiras. No, mentiras. Claro, desde el que ¿qué tal mentiras estás? De mentirilla. ¿Qué tal has dormido? Bien. Pues claro. No, es mentira. Porque es la mentira social. ¿Qué tal lo pasaste el día 31 con... Ay, pero qué bien te veo. Ay, son mentirilla, mentirilla. O sea, que cuando te lo oigamos... Mentiras piadosas. Tú sí que me entiendes. Yo te entiendo perfectamente. Claro. Y ahora además a los niños es bastante frecuente, de vez en cuando, bueno, ahora y siempre, ¿no? Claro. Les decimos pequeñas mentiras de sin alguna parar, u otra forma. Sin parar. Para porque si no la vida es insoportable. Claro, sí. Claro, es que es verdad, con la verdad por delante, la verdad revolucionaria. ¿Por qué? Porque es que no puedes adaptarte a la vida si no te incurres en mentirijillas de supervivencia. ¿Por qué tengo que ir a comedor? ¿No? Pues porque no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Y de San receta... Agustín tiene una clasificación de las mentiras. Él clasifica hasta 7. La mentira de verdad... De la piadosa, la del enfermo. Y la mentira de verdad es la que se dice por mentir, exclusivamente. Con malicia, ¿no? Por mentir, sin necesidad. Sin otra capacidad, sin necesidad, sin pretender conseguir nada. Pero si no quieres hacer daño a nadie, yo esa mentira tampoco la veo mal. Pero gente patológica que tiene una patología, porque otra vez se llama de hecho pseudología patológica. Esencial. Claro, esa pseudología es la fantástica. Claro. Es una patología que lleva, a ser tratados y que está considerada como la más gorda de las mentiras, ¿no? Es la persona que miente de forma compulsiva y que hay que tratarlo. Y la receta, pues roscón de Reyes. Mañana llegan los Reyes y tienen que tener el rosconcillo
nata o de crema? Porque hay yo un debate... Nada. Yo soy clásica. Con agua de azahar. Sin nada. Exacto. Bueno, pues se quedan con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Feliz Navidad. Es Radio.